lástima que tengamos que seguir hablando de temas de violencia contra la mujer. En esta oportunidad es Sebastián Izaguirre, conocido como Cuchillo Izaguirre, quien tras un largo juicio que empezó en 2021, es por eso que se tuvo que pedir un juicio abreviado, finalmente ayer fue condenado por maltrato habitual en contra de su expareja, Lorena Vargas, que es una periodista que durante un tiempo fue conductora incluso de CQC, del programa que hacía la productora de Sebastián Izaguirre. Ella es, para la gente que no se acuerda de su nombre, ella trabajó en varios programas de televisión, en televisión también, después se trasladó a la radio durante mucho tiempo y ahora está fuera de los medios masivos, pero ella es periodista y bien reconocida. De hecho, ellos creo que comenzaron su relación cuando ella trabajó en la productora de Sebastián Izaguirre. El cuarto juzgado de garantía de Santiago de ayer emitió el veredicto condenatorio por considerarlo culpable del delito de maltrato habitual contra la víctima. Como les decía, esta querella fue presentada en abril de 2021. Pasó más de casi 3 años, y la defensa de Lorena pidió un juicio abreviado, lo que fue aceptado por el tribunal, y finalmente fueron 12 días de juicio los que ayer llegaron a esta resolución, y la próxima semana recién se va a conocer la condena. La sentencia exactamente. Ayer se dijo que era culpable, la sentencia va a ser la próxima semana la lectura de la sentencia. ¿Qué estaba pidiendo la parte querellante? Están pidiendo 541 días de cárcel. En general, no se cumple si hay una irreprochable conducta anterior. Probablemente va a ser pena remitida, con firma mensual, o el uso de tobillera, que también se usa ahora. Sí, pero dice, la Fiscalía solicitó una pena de 540 días de cárcel, la cual deberá ser resuelta por el tribunal, y la lectura de esta sentencia va a ser el 14 de junio. En la querella se relatan varios episodios de violencia de las que habría sido víctima Lorena. Una de las más importantes y la que se relata con más detalle en la querella tiene que ver con un episodio en un supermercado donde ella estaba comprando, llega Sebastián Izaguirre. Ella no cree que sea por coincidencia, digamos, sino que llega y la empieza a insultar, hay gritos, obstruye su paso al interior del supermercado, la zamarrea y la toma fuertemente del brazo delante de todos. Lo otro que acusa Lorena es que después de este episodio vino un hostigamiento constante por parte de Sebastián Izaguirre por redes sociales, por mail, que le mandaba muchos mails insistentemente durante mucho tiempo, insultándola, denostándola, y que eso obviamente para ella era muy complicado para su salud mental. Sebastián Izaguirre ayer, posterior a este veredicto, hizo un video haciendo unos descargos donde efectivamente él tiene razón en algo, que dice que durante todo este tiempo nunca se había querido referir a este tema, y lo hace por primera vez posterior a la sentencia para dar su versión. La condena para dar su versión de los hechos, y un poco también dar su mirada de por qué fue condenado. Vamos a ver el video que subió ayer Sebastián a sus redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es uno de los posteos más personales que voy a hacer en mucho tiempo. Durante 4 años no he dicho una palabra sobre lo que me voy a referir en estos momentos. Hoy, en un Tribunal de Justicia de la República de Chile, después de haber sido imputado por 3 delitos que jamás he cometido, fui condenado por uno de estos 3 delitos. Esto es una causa patrocinada por el señor Hermosilla hace más de 4 años. Las anteriores fiscales que llevaron esta causa pidieron audiencia para sobreseer esta misma causa, con su intención de no perseverar porque evidentemente no habían fundamentos para la misma. Pese a ello, y después de un juicio abreviado que duró 12 días, de los 3 delitos que se me imputaban, uno de ellos fue con una sentencia condenatoria hacia mi persona. Quiero dejar establecido que evaluaré las instancias legales que aún tengo para poder hacer prevalecer la verdad y que se haga justicia. Este juicio, patrocinado por el señor Hermosilla en mi contra y por una persona que tiene más de 5 causas a sus exparejas por supuesta violencia intrafamiliar, en mi caso en particular, no corre, y estoy seguro que lo podré demostrar ante la justicia.
A pesar de que no se me haya imputado lo que voy a decir, ni siquiera en el juicio, reitero, a pesar de que ni siquiera se me haya imputado o catalogado el delito de algún tipo de agresión física o más, ya que se me condena por supuesto maltrato habitual a una persona con la que jamás viví, quiero dejar absolutamente en claro que yo nunca en mi vida he tocado con un dedo a una mujer. 2. Yo nunca viví con esta señora en mi casa. Para que exista supuestamente violencia intrafamiliar, tiene que existir el delito de habitualidad y además tienen que haber una serie de requisitos que a mi parecer y los de mi defensa no se constituyen en esta sentencia. Apelaré, evaluaré cuáles serán estas instancias que seguiré adelante, pero puedo decirle, mirándolo a la cara, como lo he mirado siempre, y mirando al señor también, Hermosilla, de que llegaré hasta el final de las consecuencias para que no solamente se me absuelva de los 2 delitos que se me absolvió, sino que el tercero también sea absuelto. Gracias. Ahí está la declaración de Sebastián Izaguirre, que había mantenido silencio durante estos años, no se había referido al tema y anuncia que va a apelar a esta condena por el delito de maltrato habitual. Él hace referencia, Ceci, a que se habían querellado en su contra por 3 delitos. Sí, por 3 delitos, por amenaza, por maltrato habitual y por... me falta uno. Espera. ¿Ya? Y los otros 2 delitos fueron desestimados y solo fue condenado por el maltrato habitual. Yo le mandé a Michael ahí una explicación, si tú la tienes para leerla, que me explicaba ayer una abogada, que no es que uno se haya desestimado, es que uno absorbe al otro, por decirlo de alguna forma, que es como redundante el que es el delito por amenazas en situación de violencia intrafamiliar, porque todos los medios, y eso es importante destacarlo, porque gran parte de los medios publican que ese es uno de los delitos que logra no comprobarse al final y por lo cual sale absuelto. Y acá la Ceci de hecho le explican, yo le pedí que me mandara la explicación en pantalla y dice, Izaguirre no fue absuelto por las amenazas, eso es importante destacarlo. Lo que acá ocurrió es que el delito de maltrato habitual son varios hechos de maltrato en el tiempo y la jueza estimó que las amenazas existen pero se subsumen al tipo penal de maltrato, es decir, que son parte del maltrato, es decir, que sí existen pero están dentro de los hechos de maltrato. O sea, no se toman como hechos separados, sino que si hay maltrato se entiende que existía una amenaza. De hecho, por lo tanto, son lo que decíamos, maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar y 2 delitos de amenaza por contexto de violencia intrafamiliar. Esas son las 3 imputaciones. Entonces lo que te explicaba esta abogada no es que en el fondo se hayan desechado los otros cargos, sino que se suman todos en el maltrato. Exactamente. Perfecto. Ahora, llama la atención también que Sebastián Izaguirre, que ya anunció que va a apelar a esta condena, diga que y tilde, o a mi parecer me dejó entrever que como que el abogado de Hermosilla tendría algo en su contra y que habría casi que orquestado todo esto porque repite constantemente. O sea, que lo está patrocinando. Claro, lo patrocina y voy a llegar al abogado de Hermosilla como si fuese casi... guerra personal. Claro, un tema personal. Es real que efectivamente es parte del bufete de abogados de Hermosilla el abogado que representa a Lorena. Eso es real. Pero Sebastián Izaguirre hace mucho tiempo ya venía subiendo historias en contra de Hermosilla, porque todos sabemos que además está en una situación delicada. Entonces él asume casi que es una persecución política, porque además el programa que produce Sebastián Izaguirre Sin Filtro le ha dado mucho al tema de Hermosilla. Claro. Entonces él dice que es como un tipo de, no lo dice directamente porque sería como imputar un delito, pero desliza que efectivamente había algún tipo de persecución en su contra que tiene que ver con lo político, lo mediático, pero y no con que realmente haya existido ese delito. A mí eso me parece súper peligroso en el fondo, llevar justamente este tipo de acusaciones, que estamos hablando de violencia, entiendo que además se logró constituir que efectivamente en la época de pandemia ellos sí vivieron juntos. Sí, por eso se sigue a cargo con este juicio. Él niega cosa que él niega, por eso lo menciono. Pero me parece peligroso y me parece doloroso llevar el tema de violencia intrafamiliar, llevarlo a un tema de posturas políticas y una pelea política. Acá el tema yo creo que no tiene que ser contra Hermosilla, más allá de que sea parte de este staff de abogados. Y ojo, él tiene todo el derecho a justamente apelar, a usar todas las instancias legales que la justicia determina. Pero Sebastián se refiere a la violencia como si solo la violencia física fuera la violencia que existe. Obvio. Porque él habla de jamás en mi vida he tocado con un dedo a una mujer.
hay miles de formas de violencia que son tanto o más agresivas. No voy a poner una escala. De hecho, este mismo tema de encontrarte en el supermercado, démosle el margen de la duda, y que te empiecen a insultar, que te empiecen a gritar, recibir constantemente. Estos son hechos que se determinaron entre marzo y octubre del año 2020. Entonces, estar recibiendo constantemente correos, no quiero decir amenazas, pero sí dichos no de buena forma. Esa es una violencia súper grande que va mermando además tu autoestima. De hecho, tengo acceso a la querella y aparecen reproducidos varios de los correos que le mandó Sebastián Eizaguirre a Lorena. Uno el 1 de mayo de 2020 que dice: ya que te diste el lujo de bloquearme, conchuda, decirte que quiero un email por escrito mañana mismo, reconociendo la deuda que tienes conmigo con fecha de hoy y con fecha máximo de pago el 30 de junio. Agradece que soy generoso. Te gusta verme las huevas, conchuda, y así me tenías cargándome. Decirte que podriste todo y jamás volveré a confiar en ti. Si mañana no tengo ese email de reconocimiento y no te comportas a la altura de los plazos y el pendiente, me vas a conocer. Así que no hagas ir más allá. No creo que te convenga, y te lo digo en serio, ojalá te quede claro. Luego le manda otro email: y anda a amenazar a tribunales a tu ex, subnormal. Vuelve a amenazarme, traidora de víctima, y vas a ver la que te tengo guardada. Eso es violencia. Pelotuda, deposítame y cállate, por tu bien. Y ahí acá lo que se puede interpretar, primero uno puede pedirle a una persona que te pague, pero las amenazas, la forma de la amenaza, los términos que ocupa, claramente que hay una violencia psicológica que es imposible decir que no. Y acá hay que decir dos cosas que son súper importantes. Primero, cuando él hace alusión a Hermosilla, la abogada actual de la creyente, digamos, de esta niña, Lorena, es Daniela Santamaría, que es la abogada actual. Lo que sí, en primera instancia, quien hace esta demanda contra Eizaguirre es Hermosilla, pero ocupar el nombre de Hermosilla... Es Fontaine, Pedro Fontaine se llama el abogado inicial. Pedro Fontaine se llama el abogado inicial que pertenece al staff de... Bueno, pero más allá de esto, nombrar constantemente Hermosilla, lo que dices tú es como desviar un poco la atención a un caso muy cuestionado. Es más, pero puedo hacer un paréntesis, porque hace 3-4 años no se conocía nada del escándalo de Hermosilla. Entonces ni siquiera lo tiene que haber tomado para ponerse en parche en pelearía. A un caso que no va a lugar. Exacto. Pero sin embargo, el 14 de junio, donde se va a oficializar la sentencia, donde arriesga 540 días, que no va a cumplir. Seguramente él va a apelar, pero lamentablemente para él, y esto no lo digo sin ninguna animadversión contra él, acá nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, pero en la última hora yo tengo información de que la fiscal Mariela Sánchez habría sumado una nueva arista en este caso, que se llama violencia vicaria. Sí. ¿Qué significa la violencia vicaria? ¿Qué significa? La violencia vicaria, ella acusa a Sebastián Eizaguirre que, además de amenazarla a ella, había hostigado a su hija, a la hija de la querellante. Y al hostigar a la hija, la violencia vicaria, ¿qué significa en términos legales? La violencia vicaria significa que yo hostigo a alguien muy cercano a ti para que tú sufras. Es decir, yo hostigo a tu hija para que la proteja. Alguien que a ti te importa para que tú te quedes callado. Claro, entonces en el fondo lo que hace es utilizar a esta hija para hostigarla a ella, y al mismo tiempo con eso va perjudicando la forma de transitar por el día por el problema con la hija. Sí. Entonces esa violencia vicaria podría significar una arista en contra de él mientras se produce esta apelación, que seguramente lo va a hacer. Se suma a nuestra conversación Daniela Campos, que venía en un atraso ahí. Vamos a hacer enroque de puesto, rotemos la sillita musical, Michael, corte para allá. Oye. Y si a mí me llama la atención algo de este caso, es como Sebastián Eizaguirre dice que él jamás vivió con Lorena. Y la ley cambió hace mucho tiempo. Hoy día existe la violencia intrafamiliar en el pololeo, y no necesariamente hay que estar viviendo con la persona para que esa persona sea víctima de la violencia intrafamiliar. De hecho, a mí me decían cercanos a esta relación que no solo compartieron el periodo que decía Michael, sino que además durante el periodo de la Copa América habían vivido juntos en Brasil. Se habían ido juntos a Brasil a vivir durante el periodo Copa América, entonces hubo más de una convivencia durante la relación. Hay un tema que también me llama mucho la atención, que es muy lamentable en la querella, que tiene que ver con la alusión que hace él o la amenaza con filtrar un material
íntimo de Lorena, que dice: reconoce las cosas, cerramos lo pendiente y lo dejamos ahí. No te pido más que eso. Sé mujer y reconoce las cosas o niégalas mirándome a la cara. De lo contrario, me vas a obligar a sacar lo que yo no quiero. Como no soy un pendejo, siempre me guardo un seguro de vida. Y créeme que lo tengo contigo. Haciendo referencia a que si no accedía a su solicitud, podría difundir fotos de la víctima desnuda, que el imputado tenía en una carpeta en su celular. Es horrible por todos lados. Y Sebastián Izaguirre también en esta defensa que él sube. Primero aclarar que cuando la Ceci habla de irreprochable conducta anterior se refiere a lo legal. Claro. Porque Que no probablemente, tiene ninguna condena no tiene previa. ninguna condena. Mucha gente conoce un poco el historial de Sebastián Izaguirre, que no es una persona muy tranquila, pero se refiere justamente a lo legal y en eso no tiene condenas anteriores.